Chao. Grupo 3. Stephanie Aguirre. Alberto Meyer. Luis Antonio Uquilla. Es la guía 3. No, 16. Ponen los nombres a toditos. No, ponen los nombres a todos. Listo. Dice la pregunta 1. El centro de masa de un sistema continuo y homogéneo depende de A, su masa, B, su densidad, C, su geometría, D, la intensidad del campo gravitatorio. La respuesta es literal C, su geometría, ya que por lo general estos cuerpos son simétricos y su centro de masa va a depender de su simetría. O sea, va a depender de su centro de simetría. Listo, entonces su respuesta es la C y la D. No, solo la C. Solo la C, su geometría. Listo. Pregunta C. La pregunta 2 dice que estudiar las siguientes afirmaciones sobre el centro de masa y señalar las verdaderas. Primero dice que el centro de masa tiene que coincidir con alguna partícula del sistema. Segundo, que el centro de masa de un sólido siempre está dentro del cuerpo. Y el tercero es que el centro de masa de un sistema depende del valor de la intensidad del campo gravitatorio. Ya. La respuesta es que ninguna, porque el centro de masa no tiene que coincidir con ninguna partícula. O sea, un centro de masa, si es un cuerpo, por ejemplo, en el caso de una esfera hueca, el centro de masa está en el centro de la esfera. Y eso no viene a ser parte del cuerpo, porque estamos en que es una esfera hueca, no tiene nada ahí, pero igual ese viene siendo su centro de masa. Entonces, no tiene que coincidir con una partícula del sistema y por tanto, en el caso de un sólido, no siempre puede estar dentro del cuerpo. O sea, puedo tener un sólido, un cubo, y el centro de masa podría estar acá arriba. No es simétrico. Pero cuando hablamos de sistema, por ejemplo, mira, tenemos una masa 1 y una masa 2 conectadas por un cable. El sistema también sigue, aunque no está dentro del cuerpo, pero igualmente sigue siendo dentro del sistema. Ya. Entonces, la 1 sería verdadera. Una partícula del sistema. Por eso. O sea, Es que necesariamente, se refirió que necesariamente esté dentro de una masa. puedes hablar de un sistema cualquiera. ¿Ya? Ya, y el centro de masa de todo el sistema podría estar En cualquier arribita punto, de sí. cualquiera. O sea, es un punto en el Sin espacio. tocar necesariamente. Es un punto en el espacio que no tiene que tocar ningún punto. No sería Y ningún. que el centro de masa de un sistema dependa del valor de intensidad del campo gravitatorio, eso es falso. Así que, ahí está. La respuesta es ninguna. Listo. La La 3. tres. Dice pregunta 3. 4 pequeñas bolas iguales de masa de 1 kilogramo están conectadas por barras de masa despreciables, formando un cuadrado de 2 metros de lado, según el esquema adjunto. Puede estar situado el centro de masa del sistema en el punto 0.0. Ya. Tenemos. Y sabemos que sí puede estar centrado el centro de masa en 0.0. Pues el sistema de referencia, podemos coger el sistema de referencia aquí en 0.0 y tener el centro de masa en 1.1. Pero también podemos coger el sistema de referencia en el centro geométrico y a la vez 0.0 también sería el centro de masa. Es decir, no va a cambiar la posición del centro de masa, pero sí va a cambiar el valor que le demos de acuerdo al sistema de referencia que tomemos. Entonces sería la... ¿Cuál puse? Sí, porque el origen de coordenadas se puede elegir de forma arbitraria. Sería la A. Listo. 4. Primero. Pregunta 4. El disco mostrado claramente tiene su centro de masa en su centro. Supongan que el disco es cortado por la mitad y cada parte se coloca como se muestra en la figura. ¿Dónde está el centro de masa en la segunda situación comparada con el centro de masa del disco? Listo, nos dice que el primer disco tiene el centro de masa justo en el centro de su diámetro. Podemos denominarlo como un punto 0.0, en el cual toda la fuerza de la masa se concentra aquí, ya que es una circunferencia perfecta. Pero si es que en el segundo caso nosotros tenemos dos semicircunferencias, podríamos decir que es la primera circunferencia partida en la mitad y puesta la una encima de la otra, nos podemos dar cuenta que para que esta esté en equilibrio con esta, todo su centro de masa va a encontrarse justamente en el centro de su cuerpo,
lo cual evitará que esto se caiga, que esté en un equilibrio perfecto. Su masa va a apuntar hacia abajo. De la misma manera va a pasar con esto de aquí. Para que esté en un equilibrio perfecto, su masa va a estar en el centro. Eso quiere decir que si es que este tiene el peso de esto de acá, toda su masa va a recaer sobre este punto, que es la opción B. Está bajo la línea. La siguiente pregunta es la última. Problema número 1. Un camión de 400 kilogramos se desplaza hacia el norte a 100 kilómetros por hora sobre cierta autopista en la que se encuentra también un automóvil de 200 kilogramos, 2000 kilogramos que se desplaza hacia el sur a 70 kilómetros por hora. Literal A. En un instante en el que los vehículos se encuentran a una distancia de 1.5 kilómetros acercándose el uno al otro, ¿a qué distancia del camión estará su centro de masa? Listo. Vamos a suponer que el centro va a estar aquí. Como me dice que a una distancia en los que están a 1,5 kilómetros o 1500 metros. Sí, entonces voy a tener 750, voy a suponer que acá hay 750 metros y acá hay 750 metros. Voy a utilizar nuestra fórmula, que es Menos 250, porque está en el eje negativo. el eje negativo y 150. Listo. Entonces voy a usar mi fórmula, que es la masa, sí, pongámosle, masa del camión por el desplazamiento del masa total primero. X en Bueno, Y sería. metros. Y. Sí, por la sumatoria de las masas expresada como M mayúscula es igual a la masa del camión el camión más la masa automóvil por la posición del automóvil. Despejando esto, tenemos que la posición en Y en metros va a ser igual a la masa del camión por su posición más la masa del automóvil por su posición dividido por la sumatoria de ambas masas, que sería camión y auto. Es que si le pongo la posición del camión, posición del automóvil. Ustedes dicen en lugar de que ponerle Y, pero nada Sí, más. es que estamos en Y. Por eso la nomenclatura Sí, también. claro. Que eso lo vamos a trabajar en Y en este caso. C más A, que esto va a darnos un valor de... O sea, ya se han transformado los datos. ¿Dónde está el ejercicio? Listo. Ahí se han transformado en metros sobre segundos y metros. Metros sobre segundo. Y metros. Bien. A ver. La velocidad del auto es de 70. Ah, no, eso no importa. No. Eh, El punto, que sería la masa, 750 por su posición, que es 700. no, la masa no. La masa es. Del 4000. del camión es 4000 4000. y del auto es 2000. Listo, entonces Entonces sería 4000 por 750 en positivo. No. El camión es Negativo. menos de 50. Entonces va a dar 300.000. Ajá. 150. Sobre La masa sería 6000. 6000. Claro, entonces eso nos da un valor de más 2000 por 750. Estoy en otra palabra. Oye, pero no sale al revés. La letra sale al revés. Esto dividido para Cuando Sí, eso es lo que se pudo. Cuando haces un selfie, se invierte. Sí, eso es lo que se pudo. Y dice que me sale menos 250, en este caso menos 250, como estamos en el eje de la Metros. 10, J metros. Entonces, en nuestro sistema de referencia, donde estamos en el 0.0.0, el camión A está aquí en 750, el camión el auto A y el camión C está en menos 750. Tenemos el punto de referencia, el centro de masa,
en menos 250. No sé si está grabando. Ya. Y sabemos y comprobamos que eso está bien, porque el centro de masa siempre va a estar más cerca donde Del esté la más mayor pesado, cantidad de masa. de masa. Entonces, para ver la posición, como nos pide a cuántos metros está el uno del otro, entonces tenemos una distancia. Podemos expresarla como la magnitud. Punto final menos punto inicial. Punto final va a ser 750 Y menos 250. menos punto inicial. Recordemos que esto vamos a tomar la magnitud porque estamos tomando la distancia que está el uno del otro. Entonces nos va a quedar una distancia de 500 metros al punto De masa. de masa. El literal B nos dice cuál es la velocidad de su centro de masa, magnitud y dirección. La velocidad, sabes que la masa total por la velocidad del centro de masa es igual a la masa 1, en este caso la masa de A, por su velocidad, más la masa de C por su velocidad. Pasamos a dividir para la masa total, sería masa 1 más masa 2. Reemplazamos los valores. Ya, tenemos que la masa de A era del auto era de 2000 kilogramos. 2000 kilogramos. Y su velocidad ya transformada en metros sobre segundos era. No sé, 19. El auto salió arriba, ¿no? Sí. Era de 100, entonces. No, era de 19.4 metros. 19.4 metros, ajá. Ya. La masa de C va a ser igual a 4000. Y la velocidad. No, será aquí negativo. Porque sabemos que el auto va a bajar y su velocidad va a ser negativa. Mientras que el 4K, su velocidad va a ser positiva. Y va a ser de 100 km por hora. O 27.77 metros por segundo. Ya. Eso dividimos para 6000. Esto nos va a dar el valor de 12.046 metros sobre segundos en J. Menos 2. O más 2. Más 2. Ya velocidad de C. Es decir, que el centro de masa se está desplegando hacia arriba. Eso es obvio porque como sabemos que los autos están yendo hacia el centro de masa se va a mover hacia el centro para acomodarse y permanecer a la misma distancia del camión y mantener la relación de su centro de masa. Ya. Entonces este sería el primer punto literal B. El segundo punto nos habla de velocidades relativas y nos dice cuál es la velocidad en relación a la del automóvil. O sea, la velocidad del centro de masa en relación al auto, al de arriba. Esto sería igual por fórmula de velocidades relativas a la velocidad del centro de masa con respecto al suelo, en este caso la carretera, más la velocidad, la velocidad del auto en relación a la carretera. La velocidad del centro de masa en relación al suelo es la de aquí, que sería de 12.046 metros segundo. Esto le restamos la velocidad del auto, que sabemos que es negativa, y es de velocidad del auto es 19.4. Entonces negativa 19.4 metros sobre segundo. Esto nos va a dar el valor de 31.46 J metros sobre segundo. Exactamente. Y esa es la velocidad. A ver, el problema número 2. Un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados respecto de la horizontal. A los 2 segundos explota en dos pares iguales. Medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justo en la mitad del alcance que hubiese alcanzado el proyectil si este no hubiese explotado. Determinar A. La posición del segundo pedazo justo en el instante en el que el primero está en el suelo. B. La energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Vale. Y ahora vamos a
conocer la posición la primera masa que cae en la mitad del alcance. Para ello vamos a utilizar las ecuaciones de momento del tiro parabólico. Entonces, decimos que t máximo es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo y por el tiempo. Así que la velocidad inicial es 30 por el coseno de 30. No tenemos este tiempo, pero lo podemos hallar. Entonces, para hallar el tiempo total que se demora en caer el objeto si no hubiera explotado, entonces decimos que la altura va a ser igual a 0. El proyectil se lanza al ras del piso, ¿sí? Entonces aquí, depende del tiempo. Es igual a 0. ¿Sabes? Entonces, nos dan dos tiempos, ¿no? Este T obviamente es cuando sale, ajá, y ese T es el que hace todo el movimiento. Entonces vamos a utilizar este tiempo, lo reemplazamos acá. Entonces el alcance máximo es 79.50 metros. Pero ahora nos dice que esta partícula cae justamente en la mitad de este alcance. Entonces, la partícula 1 sería la mitad. Y en Y no se mueve porque dice que cae en caída libre, en este punto. Ese es para la partícula. Ahora. ¿Borros? Sí, sí. Ahora nos dice que la explosión se da en 2,5 segundos. Y vamos a encontrar el centro de masa en esa posición como si la partícula no hubiera explotado. Por ello también utilizamos cinemática. Por este tiempo. Y así mismo en Y. Por tiempo la velocidad inicial. Sería 30,
posición del proyectil como si no hubiera explotado. Sería esto. Ahora nos pide determinar la posición de la partícula 2. Entonces para ello vamos a utilizar la fórmula de centro de masa, que dice que M, primero para las X. X centro de masa igual para M1. Aquí estaría nuestro incógnito. Para la suma de la masa simplemente sería M, porque cada pedazo vale M medio. Esto es, ya reemplazando, sería esto. M medios. Sacando factor común de 1. Se van las masas. Me queda 2 veces. Aquí centro de masa. Menos X1 es igual a X2. 2 veces 64,95. Y 1. Ahí está la masa total del sistema, ¿no? Sí. Y esta es la masa de... De las partículas. M y M medios. Te dan teórica. Ah, ya. 90.15. Entonces tendremos la posición X de la partícula 2. Ahora vamos a hallar la posición Y, que es exactamente lo mismo. Me quedaría De una esa forma. Y1 es 0. Por ende solamente Y2 va a depender, va a ser 2 veces 10 entre masa. Entonces, 2 por 13. 376. Por ende, la posición de la partícula 2 será a 15 y 13.76 J metros. Es literal. Todo. Este es el 2. O sea que aquí el que me toca a mí ya bloqueamos. Ahí se funde. Stephanie, hemos tomado la decisión de... Vuelvo a poner. Ponlo de nuevo. Sí. Aguirre. Literalmente dice, la energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar, es decir, la antes y después de explotar. Entonces, la energía antes es cuando el proyectil viene explotado. Cuando uno explota en dos partes. Masa M. Como en el GX es el único, es donde no hay fuerzas externas, no usa la fuerza gravitacional, entonces la energía cinética en este es igual. Sería 3 coseno 30. Te sale 3.337.5 según Joules. M, pero es M de más. M joules. Ah, sí. Esa sería la energía cinética antes. Ahora la energía cinética después es igual a un medio a la energía cinética de cada uno de los pedazos que se forman, ¿no? Aquí decimos, como una de las partículas simplemente cae hacia la mitad
el alcance total De X. del tiro, entonces podemos suponer que cae en caída libre. Entonces su velocidad inicial va a ser 0. Entonces simplemente la energía cinética después va a depender de la energía cinética del segundo pedazo. Ahora tenemos que hallar esta velocidad. Para ello vamos a utilizar cantidad de movimiento. Que antes, y bueno, antes es M. no, Solo M. solo B. o sea, es el proyectil interno. Claro. Antes, y después Mi la medio suma fue de 1. ¿Fue un factor común? esta parte del reposo entonces. Mm. Entonces tenemos que las masas se simplifican y simplemente B2 va a Las ser dos dos veces veces B. la velocidad inicial. Acá después es igual. Cuartos, dos veces, y se Acá después que te da 674.96 M. Por lo tanto, al comparar decimos que después la energía cinética es mucho mayor que la energía inicial, la energía cinética inicial, casi 2 veces más, mayor. Ya, grabando. Solo reanuda. Sí. Ahora, me da esto de aquí. ¿Alguien me dio? Calcular la posición del centro de masa de los objetos que se muestran en la figura. Supongan que la densidad superficial es uniforme para todos. Tomar como origen de coordenada la esquina inferior izquierda. 0.0. Listo. La densidad superficial es la relación que hay entre masa con un área. Entonces, la masa es igual a la densidad superficial por esa área. Ya. Como yo digo que el centro de masa va a ser la sumatoria de todas las masas por sus velocidades sobre la masa total, yo puedo decir que masa total por el centro en X, la posición en X del centro de masa va a ser igual a la masa 1 por su velocidad 1, por su posición 1, por su posición 1 más la masa 2 por su posición 2. Pero no tengo ninguna masa, solo tengo aquí un área. Pero yo puedo decir que estas masas, como digo que que la densidad es uniforme para todos, pueden ser considerados como el área de cada uno de estos cuerpos por esa densidad. Entonces, sacando el área de acá, como veo es solo un rectángulo, base por altura, área 1, digámosle, va a ser 3a cuadrado, ¿verdad? Y esta área 2 es solo un a cuadrado, un pequeñito cuadrado. Ya, el área total de esto, ¿verdad? Que ya mismo le voy a usar, va a ser a cuadrado. Entonces voy a poner todo esto en función de las áreas, es decir, esta masa grande va a ser la densidad superficial por el área total por la posición del centro de masa, que va a ser igual a la densidad superficial por el área 1 por la posición 1 más la densidad superficial por el área 2 por la posición 2. Como todas las densidades son iguales, digo que se van y me va a quedar que la posición en X del centro de masa va a ser igual a el área 1 por sobre el área total por la posición 1 más el área 2 sobre el área total por la posición 2. Ya. Entonces, como ya tengo todo esto, lo que quiero son las posiciones. Sigo que es el punto medio de cada uno, ¿verdad? Tomando este eje de referencia. Este punto de aquí tiene que ser a medios, a medios, ¿correcto? Y este punto medio de aquí viene siendo, si hasta aquí hay A y aquí todo esto es otro A, entonces va a ser 3 medios A, si todo esto es 3A, la mitad de eso va a ser 3
Porque ya no existe. Entonces hago esto para el centro en X y voy a hacer lo mismo para el centro en Y. Entonces esto va a ser área 1, 3a cuadrado sobre 4a cuadrado. Oye, una pregunta. Aquí no sería simplemente a medios. ¿Por qué? Porque el centro de referencia es 0, es en X. ¿Se recorre cuánto? A medios. Ah, sí, perdón. Sí, razón tienes. Sí. Estaba pensando. Eso cuando haces una cosa pensando en otra. Ajá. Haciendo Y pensando en X. Sí, haciendo Y pensando en X. Ya, y la posición 1 en X. A ver, posición 1 en X a medios. Más lo que viene siendo a cuadrado sobre 4a cuadrado, que eso también se simplifica, por la posición 2 en X, que es otro a medios. Ya, entonces aquí tengo básicamente 3 cuartos y 1 cuarto. Sacando factor común a medios, se suman 3 cuartos con 1 cuarto y es 1. Entonces la posición del centro de masa en X es A medios. simplemente a medios unidades, por decirlo. Que no me dicen si es metros o lo que sea. Solo son unidades. Es en X. Y en Y, el centro de masa va a ser pues lo mismo. La razón de las... El punto central está aquí, entonces el punto central va a estar aquí, que es el mismo que está acá. Ya dale. O sea, no siempre el centro de masa va a ser el punto de en medio, pero como estas son figuras perfectamente simétricas, ya está, ya. Y este que era una razón de 1 cuarto por la posición en Y del 2, que es... A medios. En 3 medios. Sí, 3 medios. Se usa a medios. Es el primero, a medios. Este es el segundo. A medios y a medios, 3 medios a medios, ya. A medios. A medios. Entonces, bueno, en Y tengo 9 octavos A más 1 octavo de A, que me da 10 octavos A, que es lo mismo que decir 5 cuartos A. Sí, es la respuesta del siguiente. A mí no me salía porque hice exposiciones al revés. O sea, tomé 1 como este y 2 como este. No sé por qué. Ya, porque tú buscas la posición en X. Y Sale esto es diferente. referencia, ¿verdad? Entonces tengo aquí A y aquí tengo un A medio. Como decir 1 y 0.5. Y es como al revés. Entonces me quedan 3 medios. En el Y sí sale diferente. Ya. Pues esa sería la respuesta. Sí. A mí no sé. Sí, Están sus dos componentes. Y y A. Ya. Y ya, y esto es claro, es J. A en vector. Bueno, le pongo en R. La posición R del centro de masa para todo el sistema es A medios y más 5 a cuartos J. Eso. Ya, quedó ahí.